¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Es la palabra de San Juan, capítulo 1:35. Vamos a leer. Es San Juan 1:35. Yo voy a leer. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Al Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estalló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Besaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Moisés de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas verás? Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben. Hasta aquí hemos leído. Dentro del mundo de nuestro corazón, somos los mismos. A veces, cuando nos pasa algo injusto, sufrimos, nos da rabia. Cuando hay algo gozoso, es el mismo, pero mientras que va pensando en ello, está feliz, contento. Mientras que vivimos la vida, no siempre tenemos paz, felicidad, hay dificultad, hay problema. Eso es cierto. Pero nosotros, nuestro corazón, dependiendo con quién se encuentra, porque han venido a la iglesia. Ustedes pueden estar en su casa sentado. Han venido para tener servicio. Estando en la casa, claro, ustedes pueden tenerlo el servicio online, claro, lo pueden, pero reunidos, alabando al Señor, tenemos servicio, como ello en nuestro corazón. Hay muchos mundos en nuestro corazón. Tenemos muchos pensamientos en nuestro corazón y dependiendo en dónde permanecemos, podemos permanecer en Jesús, podemos estar en el lado contrario de Jesús, o si no, podemos estar en medio de la angustia, en medio de la tristeza. Por lo cual, mientras que vivimos la vida, lo que es el corazón, como ustedes saben, no podemos ver todo, pero paso a paso, la tristeza de nuestro corazón, aprendemos la manera de cómo eliminar ello. También nosotros, cuando levantamos más el gozo, ponemos delante de todo el gozo, podemos vivir felices nosotros. Cuando va al colegio, el niño no puede ver el rostro de la madre, pero cuando viene a la casa puede ver fácilmente a la mamá. Es igual. Cuando vamos al campo, la gente que cultiva, podemos ir al campo y ver al padre, pero cuando estamos en casa, podemos ver el rostro de mamá. De esta manera, el hombre está hecho. Nosotros, dependiendo a lo que vemos ante los ojos, es distinto. Por más que nos encontramos con el mismo Jesús, ¿qué lado de Jesús, qué palabra hemos oído? Dependiendo de ello, todo difiere. Hay varias cosas, tenemos pensamientos complicados y
Si pensamos en la infelicidad, la tristeza se enseñorea, nos preocupamos, nos angustiamos, contrariamente cuando Jesús está vivo en nosotros y tenemos la fe de que resuelve todo. Ah, Jesús me ayuda. No habría problema entonces. Y mediante aquella manera nosotros vamos adelante. Verdaderamente, la vida del hombre es solamente una. ¿Hacia qué lado vemos la palabra de quién vamos oyendo? Y las cosas de quién aceptamos. Pueden aceptar el gozo, pueden aceptar la oscuridad, pueden aceptar a Jesucristo. Entre una de las cosas que hay en la Biblia, que hay en San Juan 1, en el 36, en el 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por ahí y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Aquí, Juan, mientras que va andando, había visto a Jesús. Pero, ¿qué había visto? Veía que Jesús estaba andando, no estaba sentado. Jesús, ¿por qué estaba andando? Porque no puede encontrarse solamente con una persona, se encuentra con esta, aquella persona, ¿entienden? Se encuentra con Pastor Oxupar, con el anciano, con ustedes. Y Jesús va en busca de nosotros. Y el corazón de Jesús y nuestro corazón se encuentra. Y cuando oímos la palabra de Jesús, encontrándonos con Él, el mundo del corazón de Jesús, cuando llegamos a creerlo, el mismo corazón que Jesús tiene, llegamos a tener. ¿Entienden? Y de nuevo leemos la Biblia, meditamos, pensamos. Entonces eso se va ampliando más en nuestro corazón y va ampliándose más la capacidad en donde Jesús puede trabajar. Ah, voy a ver película que tanto. Entonces, hacia otro lado puede ir nuestro corazón. De esa manera cada domingo, sin venir a la iglesia, estando en la casa, mediante la televisión, mediante el internet, podemos oír el sermón, pero viniendo aquí directamente. Podemos ver al pastor Supar, a los hermanos, podemos cantar, podemos orar, podemos oír la palabra. De esa manera, nuestro corazón puede acercarse más a Jesús. Pero la gente piensa, no es que puede pensar porque quiere pensar, pero a veces uno le llega al pensamiento. Dentro del corazón de ustedes, Jesús, cuando está vivo en el corazón de ustedes y cuanto más eso se alarga, puede recibir más influencia de Jesús, pero la tristeza, la angustia, el dolor, si ustedes hasta la muerte piensan en ello, están en medio del sufrimiento, ay, qué maldito, me muero. De esa manera puede que el corazón de ustedes cambie. De esa manera, cuando van leyendo la Biblia, que es lo que ustedes aprenden, de por sí, venciendo el pecado, la tentación, la maldad. No tenemos la capacidad para ello, mientras que uno va tratando, yo no debo hacer ello. Y así hay veces que uno realmente puede recibir la tentación y puede ir a la mentira. Pero cuando uno se encuentra con Jesús y cuando lee la Biblia o mediante el servicio, cuando oye sobre Jesús, cuando ese Jesús está dentro de nuestro corazón, recibimos la guía de Jesús en ese momento. En la casa de ustedes, realmente digamos que tienen un gran pedazo de oro y por un lado tienen serpientes malos, bichos, insectos, enfermedad. O el corazón de ustedes es bien diferente dependiendo a qué lado ustedes se inclinan. La serpiente está encerrado. Si no abren la puerta no podrán ver, pero si entran, deben vivir dentro de la serpiente, que es sufrimiento, ¿verdad? Es lo mismo el mundo de nuestro corazón. Ustedes, mientras que viven la vida, deben comer, deben subirse al carro, deben ganar dinero, también deben criar a los niños y también deben tener hijos. Y mientras que ustedes van experimentando varias etapas, digamos que si el corazón de ustedes vive en medio de la angustia y desesperación,
continuamente se acordarán de la desesperación, tristeza, ay, este, esta vida maldita, y así se van a dirigir. Pero si ustedes viven en medio de la oscuridad, Jesús está en medio de nosotros. Cuando ustedes experimentan a Jesús que le ha ayudado. Ah, si está este Jesús conmigo, por más pobre, por más que no tenga dinero, podré vivir en medio del resplandor, en medio de la bendición. Ah, Jesús. Jesús tiene más sabiduría, tiene realmente la sabiduría para resolver mi problema, puede resolver mi problema, puede dejarme en medio de la felicidad, en medio de la infelicidad. Está el ser en la misma situación. Cuando estamos con Jesús durante un tiempo más largo, si oímos el sermón, si volvemos a oír después de desayunar, después de comer, si aquel pensamiento me domina, podremos tener una vida afirmativa, positiva, y de esa manera podremos tener la fe de creer en Jesús y eso vamos a estar más afianzados. Y si tenemos la fe de que el Señor Jesús me curará de una enfermedad, el poder de Jesús vendrá en mí y me curará. Pero de la misma manera, por más que Jesús esté a mi lado. Ah, ¿será que Jesús me va a curar? No, yo no voy a poder. No, no podré. Entonces no se podrá. Y punto. Por lo cual, para ordenar el corazón de ustedes si leen la Biblia, si oran, Dios, lo que ha preparado por nosotros cuando vamos pensando en ello, es grandioso, maravilloso. Pero en medio de ello, ya que la gente no sabe, criticando a otros, estando en contra de otros, hay mucha gente que hace eso. Aquellas personas, sin saber, son arrastrados. Viniendo a la iglesia, tienen culto y esos hermanos que tenían culto y estaban felices con nosotros, un día se apartan y oyen lo que otros dicen, nos critican, hablan mal de nosotros y dicen cosas que no tienen sentido. En nuestra iglesia, es una iglesia tan buena, aquí uno puede oír la palabra, puede crecer la fe, puede recibir el cambio aquí y puede hallar la gracia de Dios. Y la iglesia le enseña esto mediante la Biblia. ¿Entienden? Cuando esta palabra está en el corazón de ustedes, por más que venga la desesperación, realmente el corazón no se divide hacia dos lados. No vemos la desesperación, viene la tristeza, no vemos la tristeza, por más que viene el sufrimiento, no viene el sufrimiento. Ah, el Señor trabaja por mí y estoy agradecido. Señor, muchas gracias. Señor, ¿usted qué hará por mí? Señor, tenemos dificultad, ayúdenos. Señor, queremos tener un corazón resplandeciente, queremos vivir en medio de la felicidad. Y si tiene ese corazón, así uno llega a vivir. Hay gente que se aparta de la iglesia. Cuando vamos oyéndolo, dicen cosas tan absurdas. Ellos mezclan mentiras y dicen esto, asá y asá de la iglesia. ¿Por qué? Eso es hacerlo bien. Es algo por el que el Señor se goza, sin saber, sin darse cuenta. Se cautivan en ello. Cuando oímos eso, hay muchos que se apartan. Ustedes, el espíritu maligno va trabajando en ustedes y por más que tengan la vida de fe. Ustedes tienen un corazón torcido. Yo, cuando estaba en Techon, yo recibí durante 3 años un juicio en donde la gente me decía que yo estafé. Yo le pregunté al fiscal, señor fiscal, ¿usted cree que yo estafé? Yo creo con toda convicción que usted estafó. Y si no he hecho, ¿qué hará usted? Yo me arrodillaré y le pediré perdón. Empezó el juicio. Después, en medio del juicio, ellos tanto quisieron realmente ellos quisieron realmente criticarme por las faltas. Una vez, discúlpeme, una persona llevó mi sello, hizo una cuenta corriente con mi sello. Es posible. Un día dijeron que yo robé el dinero que estaba en la cuenta corriente. Hablaron de esa manera. Realmente no sabía qué hacer yo, pero el hermano Moon Young Jun
estaba como mi secretario. Ese día que dijeron que yo saqué el dinero de la cuenta, desde la mañana tenía campaña en la iglesia de Hambat. Eso estaba registrado. Si yo no tenía ese registro, realmente iba a caer en dificultad gracias a ese registro, como también estaba en la iglesia Hambat. ¿En qué momento yo iría al banco de Cheongdam para sacar el dinero? Yo no sabía ni el número de la cuenta corriente. Entonces me dieron inocencia. Entre las personas, cuando caen en medio de la maldad, un hermano precioso ahora quiere hablar mal de mí y para nada es difícil, porque cuando uno se contacta con el diablo, sea quien fuera, lo hace. Si se contacta con Jesús, no logra hacer ello y van inventando como si fuera una realidad. Yo obtuve la inocencia y le dije al fiscal, ¿realmente usted cree que yo estafé? Yo lo creo. ¿Qué pasa si no lo habré hecho? Yo me voy a arrodillar y le voy a pedir perdón. Pero, en fin, todas estas cosas, ¿cómo puede ocurrir esto dentro de la iglesia? Yo anuncio el Evangelio y la gente se goza, son hermanos. Mediante la sangre de Jesús obtuve el perdón del pecado, estuvieron felices. Pero la sabiduría de Satanás. No es difícil para Satanás cambiarle de parecer a ustedes. Ustedes pueden ir hacia el lado malo. No solamente eso es malo, contrariamente, cuanto fuese un hombre malo, puede dirigirse a un camino bueno. En esta mañana ustedes han venido para tener culto aquí. No han venido así por venir, el Señor les ha traído y el Señor ha hecho para que yo pueda predicar. Y esta palabra cuando entran ustedes y cuando ustedes llegan a creerme la palabra, llegan a ser personas que tienen la palabra. Me duele mucho el corazón. Personas que se apartaron de la iglesia dijeron que yo estafé. Algunos dijeron que yo estafé y aquella iglesia. 50 hermanos se fueron, se apartaron de la iglesia. Me dolió mucho mi corazón. Una alma, un alma. Yo le llamé y le dije, pastor, tengo escalofrío por usted. Yo iré a la iglesia pública. Me dolió el corazón. Personas llamadas ministros criticaban la iglesia. Entre los 12 discípulos, cuando Pedro cayó en prueba, fue lo mismo. Así, ustedes no podrán decir que no caen en medio del pecado, ustedes no pueden decir que no caen en medio de la maldad, en medio de la tentación, pero cuando se ponen a pensar, realmente es la voz de Jesús, es la voz de Satanás, llegan a entender. Nuestra misión realmente es una misión muy buena, es reconocida a nivel del mundo entero, pero solo en Corea nos dicen que somos secta. En Corea nadie se ha encontrado con nosotros, pero ellos hablan de esa manera. Varios hermanos fueron en esa denominación. No vamos a ver palabras de sectas, dijeron, pero solo en Corea nos dicen que somos sectas. A nivel del mundo entero, aparte de Corea, me quieren oír mi sermón. Hace poco, en Houston, de Estados Unidos, 1.600 personas, 1.300 personas se han acercado durante 3 días, oyeron mi sermón y se conmovieron. Cuando sea el campamento de verano, muchos vendrán para oír el sermón del exterior. La gente, ya que el hombre ha sido hecho de esta manera, por más santo que es, si corazón no es recto, podemos ser guiados mediante la voz que está desviada. Viniendo a la iglesia, cuando uno obtiene el perdón del pecado, se goza. Hay gente que llora testificando. Un día, ahora está hacia el lado en el que critica a la iglesia. Mirando ello, el diablo es el diablo. ¿Cómo es que ese hermano ha cambiado de esa manera? Con toda convicción, ese hermano decía que nuestra iglesia era mala. Somos seres humanos. Verdaderamente amamos, realmente somos personas que vivimos por el Evangelio. Yo no puedo creer que suceda ello.
Pero cuanto fuese el diablo, de tan sabio que es, les puede cambiar a ustedes, puede hacer que ustedes se pongan en contra de la iglesia, se pongan en contra de Jesús. Entre los discípulos de Jesús, tanta gente había dejado a Jesús. Después de encontrarse con Jesús, había gente que había dejado a Jesús, por lo cual, verdaderamente, si nosotros no nos preocupamos por nuestro pensamiento, nos conectamos con Satanás y nuestro pensamiento es dirigido por Satanás. Y sea quien fuera, recibe la guía de Satanás y en medio del pecado hay gente que se pone en contra de la iglesia y no puede menos que dirigirse de esa manera. Y es una realidad en la que nos hace sentir tanta pena. Leyendo la Biblia, con el corazón que Dios nos da a nosotros, deberíamos vivir la vida de fe. Pero cuando nos inclinamos a pensar, la palabra de Jesús y la palabra de Satanás es distinto. Y nos hace sentir como que la iglesia es algo negativo. Ahora también, buenos hermanos que trabajaban con nosotros, de repente han dicho que yo está fe, que ellos públicamente dicen que yo está fe. Y los hermanos habían oído eso y 50 hermanos se apartaron de la iglesia. No era realidad, pero ellos dijeron discúlpenme, nunca, nunca hice eso. Y jamás eso realmente me había acusado legalmente, pero sin confirmar. Se ha corrompido la iglesia y se apartan. ¿Cuánto fuese le puede ocurrir lo mismo a ustedes? Cuando leemos la Biblia, gente que seguía a Jesús, Jesús fue crucificado y siguiendo a que habrá dicho, no se puede, realmente con Jesús tampoco no se puede hacer nada. ¿Cómo voy a confiar a ese Jesús? Cuanto fuese lo habrán podido decir. Pero, señores, nosotros, abriendo la Biblia, oyendo la palabra de Dios, cuando seguimos al Señor, 1, 2 días, 3 días, un mes, 2 años, 3 años, cuando va pasando el tiempo, la Biblia se establece en nuestro corazón. Y aquellas personas, cuando se ponen contra la iglesia, ahora realmente no es fácil que ellos se inclinen a la carne, sea en la posición que se encuentren. Los hermanos se acercan y obtienen el perdón del pecado. Y hay tantos hermanos entre ellos. Aquellas personas. Yo decía que era muy bueno, pero hay gente que nos critica. Y realmente, si empezamos a pelearnos, eso durará un año. Entonces, desde un comienzo, ni podemos hablar porque no podremos ni platicar con ellos. ¿Qué es lo que intento decir a ustedes, sea quien fuera entre ustedes, sin excepción? Satanás tiene totalmente el derecho de hablarle a ustedes. Y hay veces que le viene a ustedes la voz de Satanás y ya no quieren encontrarse con la gente de la iglesia. No son ni amables en la iglesia y empiezan a quejarse, así los convierte. Y el alma de ustedes los lleva hacia el lado en el que ustedes se corrompen. Entre los ministros, en medio de la dificultad, predican la palabra. Verdaderamente, vienen los seminaristas, ellos no pagan. Verdaderamente, yo le enseño la Biblia. Y realmente era tan bueno, estábamos felices, pero el corazón del hombre no es constante en ese corazón. No siempre tiene felicidad. Es casi imposible que siempre viva con esa felicidad. Pero ustedes, a pesar de que hayan hallado una gran gracia, Satanás puede darle la incomodidad, puede darle el odio a ustedes, así los puede convertir, ¿entienden? Y de esa manera, este es el pensamiento que Satanás me da, no es la voluntad del Señor. Ustedes toda la vida pueden vivir en contra de la iglesia. La Iglesia de Misión Buenas Nuevas. Hay muchos que dicen que es muy bueno, especialmente en Corea. La iglesia pública, sin saber
¿Cómo es la misión Buenas Nuevas? Dice que es secta. Sin averiguarlo, ellos lo dicen. Hoy en día, una persona dijo, en la iglesia, en la iglesia de Corea, hay muchos que dicen que nos imitan en el sermón y hay muchos que dicen ello, yo he oído. ¿Qué es lo importante? El ser llamado, el yo. Por más que estamos en el mismo lugar, no tenemos el mismo corazón, no siempre tenemos la gracia. Pueden enfermarse, puede que las cosas no les salgan bien, o a veces puede que pierdan el tren, puede que el matrimonio se pelee. A pesar de que se aman, a pesar de que se quieren, se pueden pelear. Pero, ¿ustedes son enemigos y nunca se verán? No, no es eso, ¿verdad que sí? Profundamente, si ustedes no se ponen a pensar, Satanás les puede tentar y estando en medio de la iglesia les da otro pensamiento para que se aparten de la iglesia. No se apartan simplemente. Ustedes quieren como justificar cómo se aparten. Para justificarlo tienen que decir que Pastor Oxupar está equivocado. Dicen cosas absurdas. Fulano, fulano, fulano. Yo no puedo mencionar el nombre de las personas aquí, pero Satanás es de esa manera muy sabia. La gracia infinita, la bendición infinita del Señor, a pesar de que ustedes lo hayan, no siempre están en medio de la felicidad, no siempre sirven al Señor. Ay, ya estoy fastidiado de Jesús. Uy, ay, no voy a ir a la iglesia, estoy cansado. Puede que le ocurra a ello. Ay, yo, por más que ofrendo, parece que no me va ni bien. Miles de pensamientos les puede llegar a ustedes. ¿Entienden? Pero ustedes, exactamente, ¿qué es lo que yo intento decir a ustedes? Puede que le ocurra eso al pastor Oxupar. Puede que así sea pastor Oxupar, pero la Biblia no es así. Puede que pastor Oxupar sea así, pero la Biblia, la palabra no es así. Amén. En ese momento, no digan, alguien me dijo así. No, abran la Biblia. La Biblia dice así. A ver, ustedes comprueben si ustedes se dirigen a la misma dirección que la Biblia, si estoy yendo en contra de la Biblia. Rápidamente van a poder discernir eso, ¿entienden? Yo, predicando el Evangelio, ha habido mucha gente que ha recibido la salvación una vez. Había una hermana, señorita joven, se acercó junto a mí y me dijo, Pastor, vivo en Poun, en nuestra iglesia. Nuestro padre es anciano y mi madre es diaconisa y mi hermano es líder de los jóvenes. Pastor, durante una semana podría realizar una campaña. Ay, ¿has pedido permiso? Sí, y yo fui. En ese momento recién terminé el servicio militar. No tenía ni ropa. Y me fui con una ropa así medio ajada. Me fui con un hermano a quien yo había predicado y recibido la salvación. Él tenía un año menos y él se había casado hace poco y se puso traje. Estábamos en el campo de Acoctón y obviamente yo fui así con la ropa ajada y vinieron los hermanos. Claro, Poun es campo, es ciudad en comparación a Acoctón. Los jóvenes de ese lugar vinieron pero muy bien vestidos, trajeados. Yo llegué al dormitorio y el hermano que fue conmigo me dijo, vamos a cambiarnos. ¿Por qué? Usted es expositor. ¿Cómo usted se va a poner con esa ropa? Por favor, la ropa no es el que predica, no importa. No sea terco, vamos a cambiarnos, me dijo. Nos cambiamos. Ese hermano era más pequeño y como que bailaba la ropa en él. Y yo me puse su ropa y no me podía ni abrochar. Y así tuvimos la campaña. En realidad, no puedo olvidar algo. Ese día en esa iglesia, durante una semana, muchas personas obtuvieron el perdón del pecado. Y era muy, muy bueno. Verdaderamente era muy bueno. No puedo olvidar. Desde aquel momento, las veces que tenía oportunidad, yo cuando iba de Johnny Babón, juntaba a los hermanos y predicaba la palabra. Pasó como 6 meses y en mi corazón
surgió un problema. Estas personas claramente obtuvieron el perdón del pecado. Son personas salvas. ¿Qué está pasando? Porque ellos eran bastante buenos. Pensaba en esto, aquello, y dije, el pastor expositor de ese lugar no recibió el perdón del pecado. Entonces insistía en la obra. Yo obtuve el perdón del pecado y yo hablaba sobre la fe. Entonces yo, anunciando el Evangelio, yo quería ser ministro, quería hacer para que muchos se despojen del pecado. Yo me determiné para hacer eso. Es importante que yo predique el Evangelio, pero miembros salvos para que puedan vivir con fe. Es bien importante que yo me dedique a la formación de ellos. Entonces mi hija Eunsu nació y cuando ella cumplió 1 año, nos fuimos de Kimchon a Daegu. Y en el 2006, por primera vez, cuando llegamos a Daegu, había como 50 y tantos hermanos. Yo dije que haría un seminario. Los hermanos se asustaron. ¿Qué es seminario? Ahora necesitamos misioneros que lleven este evangelio. Queremos entrenarlos. ¿Dónde lo hará? En el salón de culto. ¿Qué comerán? Comida. ¿Usted pasa hambre? ¿Qué comerá? ¿Dónde hay comida? No se preocupe. Y empezó el seminario. Y cuando empezó el seminario de esa manera, pasó 1 año, 2 años, y entre los seminaristas no solo van al exterior porque termina el seminario, algunos se quedan a aprender más y así. En casi la mayoría de los países del mundo entero enviamos misioneros. También cuando voy a ese país para realizar la campaña, es muy bueno ese país, especialmente la vez pasada, cuando fui a Sudamérica. Era muy bueno. Aparte de ello, a veces voy a algunos países. A veces en algunos países se reúnen como miles. Y durante días yo predico la palabra y todos reciben la salvación. Y así va cambiando el corazón de la gente del mundo. Pero qué pena. Cantamos el himno. No obtuvimos la redención como el oro y la plata que desaparece. Mediante el Cordero de Dios, por su sangre preciosa obtuvimos la redención. Así cantan, pero cuando oran dice, Señor, perdona a este pecador. Esto es la realidad de la vida de fe en la iglesia de Corea. Y cuando nacen en este mundo y creen en Jesús, se convierten en ancianos. Los ancianos predican mucho y la gente dice, ay, nuestro anciano ofrendó. Y cuando mueren, por no poder obtener el perdón del pecado, tienen pecado. ¿Qué hago por el pecado que tengo? Muchos mueren pataleando. Cuando nosotros predicamos el Evangelio por la sangre de Jesús con toda convicción, cuando obtenemos el perdón del pecado, nuestro corazón se despoja del pecado. ¿Entienden? Entonces, todas las personas, por cuanto todas pecaron y no pueden llegar a la gloria de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente, ha sido justo. Entonces, Dios no es que no haya cometido pecado, no es que no haya cometido la maldad. Yo cometí el pecado, pero por la redención en Cristo Jesús, el Señor Jesús, ya que me salvó, sin ninguna paga, el Señor nos dice justo. Somos justos, justificados. Si vamos hasta allí, vayamos a morir por joven o por viejo o por lo que sea, vamos al cielo. Porque si allí está nuestro corazón, pero
a pesar de que obtienen el perdón del 이제는 안 pecado. 씻어진 것 같고 Parece que este pecado 쟤는 no fue 상하면 안 lavado. 되는데 그런 부분이 있어요. Parece que sí, esto no, esto 그래서 이 sí. 교회 Piensan de esa 안에서 manera dentro 신앙을 de la 하면서 iglesia, 좀 더 cuando uno lleva la vida 차근차근 de fe, 말씀을 paso a 배워서 paso, cuando uno aprende la 확실히 내가 palabra 죄에서 y cuando 벗어나고 con toda convicción se 하나님 despoja el 예수의 피로 pecado. 의롭게 Por la 되는 sangre del Señor Jesús yo 이 soy 점을 justo. 가지면 Y si tienen esa fe 여러분의 삶 속에 en la vida de 예수님이 ustedes, 살아서 Jesús 능력으로 estando 일을 vivo, 하는 거예요. con poder trabajan. 그 여러분들이 Ustedes, 나도 이제 내가 ahora yo 죄에서 이 también 복음을 한번 전해보자. voy a anunciar este evangelio. 저는 제가 Yo, 성교학교 있을 때 cuando estaba en el 문제가 seminario, 하나 있었는데 ocurrió un 사람들은 problema. 다 전도가 Todos predicaban y la gente obtenía el perdón del pecado. 저는 한만 말씀을 해도 죄 사함은 안 받아요. Por más que yo predicaba, la gente no obtenía el perdón del pecado. 그때 En ese momento, 교회에 이제 처음 나온 청년이 하나 있어요. había un joven que venía a la iglesia. Era muy 어느 날 bueno 토요일 날 잡아놓고 y 아침은 아주 desde la mañana 복음 이야기를 했어요. yo le prediqué el evangelio, 그런데 pero 구원 안 받는 거예요. no recibía la salvación. 그래서 저렇게 이제 집에 돌려보냈어요. Y luego le envié a la casa. 그 다음 주일날에 Y luego era domingo. 예배 시간에 그 이제 간증하게 En la hora del 앞으로 나오는 culto, 거예요. el hermano salió porque quería testificar. Yo como que, estaba como que ansioso. Parece que él escuchó la palabra y mientras que yo entendió y recibió el perdón del pecado. Él testificó y dijo, el hermano pastor Oxupar cuando hablaba no entendía, me dolía la cabeza. 가다가 집에 가다가 Y mientras que yo me iba a mi casa, 안녕들 no estaba tranquilo, volví y mediante otro hermano, en 10 minutos recibí el perdón del pecado. Ay, tanto le odié. ¿Cómo es que puede pisotear el corazón de una persona hasta el colmo? Sí, también me ocurrió algo así. Pasó el tiempo, 어련히 또 맛보고 había dificultades, había buenas cosas, 굶어보기도 하고 había momentos que pasaba hambre, a veces comía, a veces pasaba por la dificultad, a veces había momentos que se me acababa el dinero. Y mientras que vivía así la vida, 내가 뭐 도둑질합니까? yo no robo. Si no tengo, tengo que orar. Y yo oro. 기도하는데 진짜 Y cuando yo oro, verdaderamente, Dios, yo podía sentir cómo me ayudaba. Yo podía sentir cómo Él oía mi oración. Fuertemente podía sentir eso. Ahora, no me apoyo en el hombre, sino que me determiné en vivir en la fe de Dios. Muchos me ayudan, también la iglesia me ayuda. Y yo como muy bien, yo vivo satisfecho. Eso es una realidad. Pero 이제 여러분 ahora, 그 dentro de 예수님하고 ustedes, 이런 마음, ese 아니, Jesús 이런 마음이 y el corazón de ustedes está en ustedes y está el corazón de Jesús. 다른 이야기지만 이야기 Pero 들을 때 내게 cuando 바뀌어 entra algo 들어올 수가 distinto 있으면 a la Biblia en ustedes, 다른 것도 ustedes se 받아들여요. inclinan y ustedes aceptan eso que no es la Biblia. Y personas que, a pesar de que recibieron la salvación, muchos engañados por Satanás son engañados. Jesús también siempre dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. A pesar de que Jesús está presente, si no pensamos en Jesús y pensamos en otra cosa, nos apartamos de Jesús. Pero de nuevo, si pensamos en Jesús, podemos acordarnos y ahí está. Sí, no podemos siempre ser influenciados por Jesús. A veces nos apartamos, si no leemos, si no oramos, si estamos ocupados o si estamos internados en el hospital. En ese momento podemos apartarnos de Jesús. Si nos apartamos, bueno, es así, pero poco a poco nos apartamos más y más y así vivimos, así por vivir y así uno muere. Pero algo claro es que Jesús, Hijo de Dios, está vivo. Y ustedes, cuando leen la Biblia y cuando descubren el corazón de Jesús, Jesús tuvo este corazón, yo también voy a aceptar este corazón. Entonces tienen el mismo corazón que Jesús. Y cuando se acercan a ellos, el corazón de ustedes, cuando se acerca a Jesús, por más que vivan la vida en la iglesia, es maravilloso. Ese hermano está en dificultad, no tiene dinero, está sufriendo mucho. Ese hermano, tengo que tener comunión. No tengo dinero, no puedo ayudarle con el dinero y le llamo hermano. Yo también antes, cuando recibí la salvación al comienzo, no tenía, dinero porque tenía que ir al retiro y tuve dificultad.
cuando le explican eso. Sí, 뭐 더 일정하지 않으니까 sí, 여러분도 cierto, nunca es 뭐 constante. 한푼도 없을 때겠지요. Hay veces que no 그렇죠. tienen ni un 뭐 centavo, 장가갈 ¿verdad? 수 있는 돈이 없을 때 No 있고 tienen ni 우리가 dinero 돈 ni 좀 para 여유 hacer algo 있을 때는 pequeño. Hay 그렇잖아요. veces que tienen mucho 마찬가지 dinero. 우리 Es lo 마음도 그래요. mismo. Nuestro 그래서 corazón es lo 가득 mismo. 차 있을 때 있고 Cuando 그렇지 hay 않을 veces que 때도 estamos 있어요. llenos con el corazón de 그런데 이제 Jesús, 우리가 주님 pero 안에서 정상적으로 dentro del 행동하며 Señor, 교회 예배 cuando 참석하고 viven la vida 말씀을 de 듣고 fe, 이러면서 cuando ustedes oyen la 우리만 주님과 palabra, 가까우면 cuando nos acercamos al 그 corazón de 마음 안에서 Jesús, en el 예수의 corazón de 말씀이 들어 ustedes, cuando 나를 entra al corazón la 믿음으로 palabra de Jesús, 살기에 좋도록 hace para que sea 변하면서 bueno de vivir con fe y así 구원받고 nos va 다 믿음으로 cambiando. 행하는 게 No 아니지만은 todos viven con fe porque 이렇게 hayan 삶 recibido 한 la 번 더 salvación. 믿음을 En una 경험하고 o dos 또 한 ocasiones 번 experimentó la 경험하고 fe, 또 한 de 번 nuevo lo 경험하는 experimentan, de nuevo lo experimentan. Verdaderamente, 들으시네. Jesús oye nuestra oración. Jesús realmente está vivo en nosotros. 예수님이 Jesús es quien ha trabajado. 정확하게 Exactamente. Ustedes lo pueden decir. 그런 경우를 굉장히 많이 Yo 경험했어요. he experimentado mucho 때로 de ello. 뭐 A veces, 뭐 이렇게 돈 때문에 궁색하고 그런 no, yo casi no viví en medio de la carencia por la falta de dinero, pero a veces puede que ocurra ello. Pero el Señor sabe mi situación. A veces, ¿qué tanto si paso hambre? Una ración, dos raciones. Si paso hambre una semana, puedo decir que ayuné. 굶게 하면 뭐 Si 할 수가 있나? deja pasar hambre. 생각 Bueno, una semana voy a decir que ayuné. ¿Me puede pasar? Nunca pasé hambre durante una semana. 같이 계시면서 Siempre el Señor estando 이끌어 conmigo 가시고 me va guiando 말씀이 내 y la 마음에서 나의 palabra 마음을 새롭게 하시고 renueva mi 밝게 corazón, 하시고 hace 아주 para 내 que 마음에 힘을 viva en medio del 주시고 resplandor, me 기뻐하면서 da la 소망을 fuerza, 주시기 me da el 때문에 gozo, la esperanza. 산에 올라와서 막 Y estando en el 하고 싶은 얘기가 많아지고 escenario, 또 hay 많은 muchas cosas 이야기를 que quiero 하고 decir 어쨌든 뭐 두서없이 할 때도 y a 있고 veces hablo sin 그렇지만 orden, 또 그 pero 말씀을 들은 형제나 자매가 los hermanos que han oído 변화되어서 aquella 목사 palabra 저 이제 cuando 믿음 cambian, 배웠어요. pastor, 그때부터 ya 제가 이렇게 aprendí la fe 기도했는데 내 병이 y 나았어요. 그리고 lloré y me 어떤 curé. 사람 아주 A 중요한 veces, 병에 있는데 estando en medio 길이 de 없으니까 una enfermedad, 기도해. no hay camino, oran. 기도하고 Y cuando oran y 또 vuelven a orar 기도를 열심히 하는데 y van orando con empeño, 기도를 Señor, 들으시고 병이 va oyendo mi 낫겠다. 그 oración, me 마음이 될 때가 curaré. 있어요. Y hay veces 또 que 그런 마음 가지고 llegan a 진짜 sentir ello y 그래가지고 con 병이 ese 나아요 corazón, 사람들이. a veces la gente se 그러니까 cura. 여러분 안에서 Dentro de 악한 ustedes, 영도 여러분 속에 el 일할 수 espíritu maligno puede trabajar en ustedes. 열려 있으니까 Pero ya que el corazón de ustedes está 예수님도 abierto, 여러분 속에 역사할 수 Jesús 있는 능력이 있는 거예요. tiene el 그런데 poder para trabajar dentro de 예수님의 ustedes. 말씀이 내 Y la 마음에서 palabra de 내 Jesús 마음이 cuando 예수님 entra en 말씀이 nosotros y con 살면 nuestro 안 corazón es 같은 guiado 마음이 por 되기 Jesús 때문에 y 행복, de esa manera 복되고 tendrá el mismo corazón que 반드시 Jesús y vivirá en medio de la 똑같은 felicidad, en medio de la 생각이라도 bendición. 사탄이 Por más que sea 끌어가면 el mismo 사탄 pensamiento, 나를 si son 그걸 guiados por 멀리 Satanás, 하게 하고 Satanás hace para que nos 그래서 apartemos de la iglesia. 우리 교회 Por eso a 죄만 veces 받고 viniendo a la 눈물 iglesia, 흘리고 막 algunos obtienen el perdón del 기뻐하고 pecado, 하다가 lloran de gozo, pero 물론 뭐 이런 일은 교회도 claro, 수습한 일이 있었는지 뭐 no sé si 수습한 일이 se han entristecido por la iglesia, se apartan de la iglesia, hablan mal de la iglesia, critican y se ponen en contra. Sí, el hombre es así. 예수님 믿는다고 해서 Por más que crean en Jesús, obteniendo el perdón del pecado, no es que siempre tienen gozo. Hay veces que hay dificultad, hay veces que tienen dificultad, hay veces que tienen sufrimiento. Pero las veces que ocurre ello, 의존했을 때 cuando nos apoyamos en Jesús, 예수님 것이 되는 esa dificultad sí es de Jesús. 이해가죠? Yo también. 그다음에 Sí, 예수님 내 안에 앞에 estoy en dificultad. 이끌어서 Jesús, 복된 cuando 길을 끌게 está 하시잖아요. en nosotros y nos lleva hacia un camino bonito, es muy bueno. 성경을 많이 읽은 편이에요. 성경을 He leído mucho la Biblia. Leí, volví a leer y leí la Biblia. Yo seré ministro del Evangelio. Fui al seminario y recibí la formación y ahora voy trabajando como ministro del Evangelio. Pero, especialmente, los coreanos, todos dicen que son pecadores, pero cuando leemos la Biblia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Aquí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a pesar de que ha cometido pecado, en el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, claramente ha cometido pecado, es pecador. Pero es justificado, ¿por qué? Porque Jesús murió por nuestro pecado y nos ha perdonado. Algo importante que es, en esta mañana ustedes
Puede que no todos tengan el mismo corazón, pero sea quien fuera, el Señor Jesús murió derramando la sangre por ustedes. Amén. Entonces, si Jesús, cuando murió derramando la sangre, todo el castigo del pecado que nos merecíamos, Él lo padeció, entonces el pecado de ustedes, por más que no hagan nada, mediante Jesús ya fueron lavados. Amén. 그걸 믿으면 Cuando uno cree en eso, 밝게 사는 거예요. uno vive en medio del resplandor porque ha sido lavado su pecado. ¿Entienden? Jesús, ustedes saben que murió por su pecado, pero yo cometí pecado, yo robé, yo mentí. No debo tener este pecado. Entonces son presionados, oprimidos por ese pecado, son influenciados. Nosotros, es cierto que hemos cometido pecado, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El 24, vamos a leer todos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto, ¿qué quiere decir? A pesar de que han cometido pecado, Jesús murió por ustedes. Jesús le dice a ustedes, eres justo, Dios. ¿Entienden? Tú no tienes pecado. Tú has robado, te acuerdas de ese pecado, pero yo morí en la cruz y todo ese pecado se resolvió. Eres limpio, eres santo. Así está diciendo la Biblia. Amén. Entonces nosotros no es que tenemos que tratar de hacer algo bueno, sino que el Señor Jesús, si me dice justo, si Dios me dice justo, somos justos. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, ahora nos perdonó y somos justificados gratuitamente. Pero los que creen en ello son justos. Dicen, yo soy justo y obtienen la libertad en el corazón. Pero los que no creen en ello, y nadie dejó de cometer ahora, nunca dejó de aborrecer a alguien, nunca nadie dejó de hacer la maldad o la mentira. Todos viven en medio de la mentira, dicen que son mentirosos. Cierto, yo cometí pecado, pero por la redención en Cristo Jesús, el Señor Jesús murió crucificado y perdonó mi pecado, y yo fui redimido por el pecado. Entonces, por la gracia de Dios, gratuitamente, yo he sido justificado. Amén. Señores, ¿todos ustedes son justos? Sí, por favor. No malinterpreten, no son justos porque no hayan cometido, sino que ustedes han cometido pecado. Pero el Señor Jesús murió en la cruz derramando la sangre, ha recibido todo castigo y ustedes han sido lavados. Por lo cual somos justos. Amén. ¿Correcto? Por lo cual Dios, todos ustedes que están vivos aquí, están sentados, a todos ustedes les dice que son justos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios les dice, tú eres justo, hermana. Dios te dice justo, hermano. Tú tienes pecado, pero Dios te dice justo. No es que no cometiste pecado, ya has sido lavado por Jesús. Eres santo. Eso son personas que creen en Jesús. Pero es un poco remoto. Entonces, todo no importa que todos los días cometas pecado. Así nos dicen. ¿Qué dicen? ¿Qué hago? Pero, ¿quién? Ustedes tienen que decir, ¿hay alguien que nunca comete pecado? ¿Hay alguien que no cometa pecado? Pero Dios nos justificó. No me ha justificado porque no cometa pecado. Por la sangre del Señor Jesús yo fui lavado y yo soy justo. No soy pecador. Creer de tal manera es creer verdaderamente en Jesús. En la Biblia, ¿qué dice? Dice que somos justos. Dice que somos justos. Si nos dice que somos justos, somos justos. Delante del Señor nos sentimos muy agradecidos porque detalladamente nos lo escribe. Yendo a la iglesia presbiteriana,
15, 16, 17 años tenía. Y junto con los amigos, no había ni qué comer. Y íbamos al huerto de las manzanas para comer manzana. El árbol de la manzana. Nosotros, mediante un tronco que tiene espina, ellos ponen la cerca. Tenemos un cuchillo y con ese cuchillo cortamos nosotros la madera que tiene espina, y cuando lo cortamos como si fuera que cortamos la punta de un lápiz, hacemos un espacio para entrar y clavamos otra vez al entrar y al salir. Un día clavábamos, vino el dueño, no sabíamos ni dónde habíamos roto la cerca, casi nos atrapan. Así jugábamos con los amigos. Yo, cuando me escapaba, el dueño del campo dijo: ¡Ese fulano no es hijo de Mengano, eh! ¡Ay, Dios! Y mi padre, las veces que me veía, decía: ya no puedo seguir viviendo aquí por vergüenza. Siempre me decía eso. Siempre me decía que se va a mudar, aunque jamás se mudaba. Y yo era exhortado por mi padre. Yo iba a la iglesia, porque iba a la iglesia, era bonito. Cuando yo comía manzana, los otros comían un mordisco y tiraban. Yo olía, traía así uno o dos. Cuando iba a los campos de melones, con uno bastaba. Pero cuando uno pisa las ramas, fracasa el cultivo. Yo era muy bonito porque iba a la iglesia, trataba para no pisar la rama. Y yo olía solamente 2 frutos y los que tenían buen aroma yo traía. Robaba, pero como un buenito. Parece muy simpático lo que les digo, pero a todos nosotros nos ocurre eso. Pero qué increíble una cosa. La sangre del Señor Jesús nos ha hecho santos. Eso deben creerlo ustedes. Eso es creer en Jesús. Jesús sin decir nada. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice que no tenemos pecado. Somos pecadores que hemos cometido pecado, pero no podemos llevar a la gloria de Dios porque todos pecaron. Pero en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice: ustedes, lo mismo. No hay nadie que no cometa pecado entre ustedes, y cuando cometen pecado no hay nadie que no haya sido perdonado. A todos les perdonó, pero con la fe si lo aceptamos. Uno miente, uno roba, sí, pero cuando Jesús muere crucificado, en la cruz murió crucificado por mis pecados y mediante su sangre fui perdonado por entero y me dice que soy justo. He cometido pecado, hemos cometido pecado, pero las personas que dicen que son justos son personas que creen en Jesús. Hay gente que dice: no puedo decir que soy justo. Son gente que confían en sí. Por más que hayan cometido pecado, Jesús murió en la cruz y por su sangre, si dicen que fueron lavados, creer ello es simple, es muy fácil. ¿Es difícil? No, no es difícil. El Señor Jesús murió en la cruz, claramente murió por nuestros pecados y perdonó nuestros pecados, ¿correcto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús murió por nosotros para perdonarnos nuestro pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué quiere decir? Esto es para todas las personas, incumbe para todos, coreano, griego, judío. Jesús murió por el pecado de todos nosotros y Él se encargó de todo el pecado que nos merecíamos. Ahora es más, no somos pecadores. Y en el himno dice: no hemos obtenido la redención
como la plata y el oro que desaparece. 간 하나님 Dios Santo, 피로 por su sangre obtuvimos la redención. 속죄하 Redención, 속죄하 redención. 예수 내 죄를 속죄 El Señor Jesucristo, 할렐루야 소리 por su sangre fui redimido. Unidos vamos a cantar. 그 피로 Por su sangre obtuvimos redención. De esa manera, hay himno y uno así menciona: Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y fuimos perdonados. Algunos dice que cuando es perdonado no tiene que acordarse del pecado. ¿Qué quiere decir? Si quitan la placa de la memoria, no se acordarán. ¿Cómo no se van a acordar de esos pecados? Es posible. Cuando uno comete pecado, cuando hacen lo malo, ¿verdad que durante largo tiempo nos acordamos? Uno llora y pide perdón por el pecado, ¿verdad? No es que nosotros lloramos, sino que por la sangre del Señor Jesús, nosotros en la Biblia dice que fuimos perdonados. Por eso en la Biblia dice, no fuimos redimidos 보배로 속죄함 mediante el oro y la plata que desaparece. 간 Por Dios Santo, 예수의 그 피로 por su sangre obtuvimos redención. Esto es el himno. 예수님의 십자가의 피가 La sangre 여러분의 de 모든 죄를 Jesucristo ha perdonado el pecado de todos ustedes. Por eso nosotros, 피를 믿음으로 creyendo en la sangre de Jesús, nos despojamos del pecado. 시대 못 박혀 죽었기 El Señor Jesús murió por nosotros en la cruz y por su muerte. Ahora hemos sido lavados y hemos quedado más blancos que la nieve. Y la Biblia dice eso. Escándalo si entra la emoción nuestra. Tenemos que dejar a un lado nuestra emoción. Por más que hayamos vivido de manera, pero el colmo, por su sangre hemos obtenido la redención. Creer en ello es creer en Jesús. Amén. Amados, 우리 가운데 en medio de nosotros, ¿quién es bueno? No hay nadie que no haya cometido pecado. Somos malos. Somos malos. Somos sucios pecadores. El Señor Jesús, para guiarnos al reino de Dios, envió al Señor Jesús y murió en la cruz y ha perdonado todos nuestros pecados, por lo cual somos limpios y nosotros hemos sido santos. Amén. 그래서 Por lo cual 읽으면 너무 놀라운 것이 es maravilloso cuando leemos esta Biblia, porque Dios, aquella promesa de Dios, 아름답게 우리에게 역사해 de manera bella ha trabajado en nosotros y nos ha dejado blancos como la nieve. Todos los que van a la iglesia dicen, no hemos obtenido la redención como el oro y la plata que desaparece. Mediante Dios Santo, mediante su sangre obtuvimos la redención. Y cuando oran, dice, Señor, soy pecador. No concuerda atrás y adelante. El Señor Jesús, por su sangre, nos ha dejado blanco como la nieve. Creer en ello es creer en Jesús. Amén. Sea cual fuera el pecado, sea el pecado lujurioso, de odio, de engaño, sea cual fuera, sin excepción. 예수 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Jesús, cuando muere crucificado por ese pecado, 담당하셨습니다. se ha encargado 피로 말미암아 del castigo de ustedes en lugar de ustedes. Y mediante su sangre hemos obtenido el perdón del pecado. Y creer en ello es creer en ello. Jesús ha muerto por nuestro pecado y ya que nos perdonó, ya no somos pecadores. Jesús recibió el castigo por nosotros, fuimos perdonados y por su sangre obtuvimos el perdón del pecado. En varios lados de la Biblia, de esa manera dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
제사함하고 잘 나가다가 또 obteniendo el perdón del pecado. Uno va marchando en maravilla, pero cae en medio del pecado, comete pecado, toma, de nuevo piensa que es pecador y el diablo de nuevo le va molestando. Hay muchos, pero sin mirar la situación. Es cierto que hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús ha muerto por nuestro pecado y el castigo ya ha acabado para siempre. ¿Entienden? 제일 많이 하신 말씀. Por último, lo que dice, consumado es. ¿Qué 하나님 cosa? 우리 예수님 보내 우리 죄를 사느니라 Envió 하라고. al Señor Jesús para que perdone nuestro 그 pecado. 말씀을 다 Y la 이루어서 palabra de 우리 Dios por 모든 죄 completo lo ha 손방울도 cumplido 남김없이 y no ha quedado ni una pizca en nuestro pecado. Hemos sido lavados y aquella realidad lo aceptamos en nuestro corazón, por lo cual ustedes, 그런 교제를 하면 ese testimonio cuando lo tienen es muy bueno, esa comunión. Las personas que reciben el perdón del pecado, ¿cierto que usted obtuvo el perdón del pecado? Sí, sí, yo también hace 3 años obtuve el perdón del pecado y así van platicando. Al comienzo pensé que tenía pecado, pero en la conclusión a la que llegué, 하나님의 은혜로 siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Dios le dice justo a usted y usted es justo, ¿entiende? ¿Por qué le dice justo? Porque Jesús murió crucificado por nuestro pecado y somos justos. 아멘. Amén. 자, 여러분 가운데 죄인이 En medio de ustedes, alce la mano el que es pecador, alce la mano el que es pecador. 거짓말 많이 Ah, ustedes han mentido mucho y dice que no tiene pecado. Alce la mano el que nunca, nadie cometió pecado, ¿verdad que no hay nadie? Ustedes alzaban, bajaban. Sí, somos malos, hemos cometido pecado, pero 예수님을 보내주셔서 enviando al Señor Jesús, cuando ha muerto en la cruz, todo el castigo por el pecado, Él lo recibió. 이 눈보다도 Más blanco que la nieve, más blanco que la nieve, 주의 흘리신 보혈로 por la sangre que el Señor derramó, 내게 씻어주시오. me ha redimido. ¿Verdad que sí? 여러분들 Señores, a menudo ahora nos amarren. Es cierto que hemos cometido pecado, pero por la sangre del Señor Jesús, ya que Él murió y hemos sido perdonados, somos justos. Cuando vayamos a morir, no estén al infierno y al cielo, de aquí para allá, no, directamente vayan al cielo. No cometió pecado. Ay, Jesús me perdonó otra vez. ¿Para qué así? Me pregunta, ¿eh? Tengan convicción, deben tener convicción. 십자가에 못 박혀 죽으심으로 Jesús murió en la cruz 여러분이 받아야 죄의 대가를 y 전부 다 대신 toda la paga del pecado que ustedes se merecían, Él lo recibió. 구원하시기 Y 위하여 para salvarnos del pecado murió en la cruz. 예수의 십자가에 못 박혀 Y 죽은 그 죽음은 aquella muerte de Jesús en la cruz nos ha dejado limpios para que seamos dignos de ir al cielo. Al comienzo, después de obtener el perdón del pecado, 제가 다니는 교 장로교회는 era una iglesia presbiteriana la iglesia donde yo iba. Yo dije que obtuve el perdón del pecado y la iglesia se asustó en gran manera. 목사님도 죄인을 장로 El pastor, el anciano decían que eran pecadores. Ocurrió algo que no me puedo ni olvidar. Me acordé de una joven. Hey, señorita Kim, tiene que obtener el perdón del pecado. Ella me miró fuerte y me dijo, señor Parr, despiértese. ¿Usted es mejor que el pastor? 죄인이라. El pastor dice que es pecador. 그러면 그러니까 그쪽에 Y luego 대화가 me di cuenta que todos hablaron de mí y dijeron que ya no me oigan y me hicieron bullying. 그래 그 다음부터 저는 Después, la próxima, es simpático él. Él dice que no tiene pecado. Yo bien le conozco a él. Es que sí, realmente juntos hicimos lo malo. Y era absurdo que yo diga que no tenía pecado. Pero yo no decía que no tenía pecado porque no haya cometido, sino que yo decía que no tenía pecado porque el Señor Jesús me perdonó. Y así en la iglesia me hicieron bullying. Y luego algo maravilloso ocurrió. 안에 Dentro de la iglesia 신남섭이라는 분이 había un señor llamado Shin Nam-sop, 유창한. pero él hablaba de maravilla el inglés. 근데 선사 안에서 En Sonsan, 창해야 잘해도 por más que hable bien el inglés, no hay nadie que entienda el inglés, no hay nadie que escuche. Él solamente hablaba solo. 대구에 가면 Un día, 동산에 동산 cuando uno va de Go, 선교사회가 있는데 allí hay misioneros 부흥 y 거기
a una asociación de cristianos 선교사들이 그것도 많았어요. y había muchos misioneros. En aquel entonces había como 300~400명 선교사가 하고 300, 400 misioneros y uno en la calle fácilmente podía ver a misioneros. El misionero 전례 Dick 없이 혼자 와가지고 vino solo sin misión. 그 이제 뭐 진짜 Verdaderamente vivía en medio de la pobreza, no tenía carro. 부산 선교회 가보면 Otros íbamos a la misión Tongsan y tenían heladera, lavarropa estadounidense, tenía todo. Pero 대장인데 el misionero Dick era presidente, pero vino en dificultad a Corea. Él se reunieron misioneros salvos en aquel entonces. Todos veían que el problema de Corea era que las iglesias no habían obtenido el perdón del pecado. Pero escándalos si ellos decían que no obtuvieron el perdón del pecado y no podían mencionar ese punto. En medio de ellos había como 7 misioneros salvos. Ellos se reunieron y durante 2 semanas ayunaron. Por último dijeron, vamos a empezar un seminario. Y yo llegué hasta allí y recibí el entrenamiento, la formación. Y recibí la formación para ser misionero. Y yo mientras que iba predicando el Evangelio, fui a Apcoctón, a Changpali para predicar el Evangelio. Y tenía dificultad porque no podía predicar bien. Y pasó como un año en Apcoctón. Fui de Changpali al cuartel. Y 50 personas venían a la iglesia y estaba feliz. Y luego yo predicaba el Evangelio. Un hombre como yo predicaba y había gente que recibía la salvación. Yo era un don nadie. Y era increíble para mí. Toda la vida pensé que yo predicaría y que nadie recibiría la salvación. No es así. Todos dentro de ustedes tienen a Jesús. Y si tienen la fe de que Jesús les salvó, de tal manera, si le hablan a otros, otros también de tal manera, pueden creer de que obtuvieron el perdón del pecado. Y así empezamos la iglesia. Poco a poco la iglesia crecía más y más. Y hemos enviado misioneros en todo el mundo. Y cuando vamos al exterior, saca al fuera la misión. Y están felices cuando me ven en Corea sin averiguar. Dice que somos sectas. Pero no hay problema. Dentro de la vida que vivimos no hay problema por más que digan que somos secta. Porque este evangelio, realmente no hay muchos cristianos. Mucha gente que con la formalidad van a la iglesia, hay muchos, pero obteniendo el perdón del pecado. No hay muchos que pueden ir al cielo. Todos, señores, siendo ministros de este evangelio, quisiera que anuncien este evangelio. Y hasta los confines de la tierra quisiera que este evangelio se vaya anunciando. Y todos ustedes quisiera que sean misioneros. Y no importa que vayan de viaje al exterior, yendo al exterior, sea primo, sobrino, tío, si están en el exterior, vayan al exterior. Durante una semana, durante 2 semanas, si están allí, y a ver, prediquen el Evangelio. Si predican el Evangelio, al comienzo parece que no habrá gente que reciba la salvación cuando ustedes predican. No es que ustedes tienen que hacer bien, sino que es realidad de que Jesús murió por nuestro pecado, es una realidad. Jesús murió en la cruz y es una realidad. Jesús murió por el pecado de ustedes. El pecado de ustedes fue lavado. ¿Por qué no pueden creer en esto? No es para nada difícil, ¿verdad? Hasta ahora. Sí. Si han dicho que eran pecadores, ya no digan eso. Nosotros no dejamos de ser pecadores porque no hayamos cometido pecado, sino que hemos cometido pecado, pero Jesús nos lavó en la cruz. Por eso no somos pecadores y somos justos. Y con esa fe ustedes, si van hacia adelante ante Dios, viviendo el Señor en ustedes con poder, Él trabajará. Por lo cual ustedes, desde ahora, por favor, no titubeen porque sientan peso. Paso a paso empiecen. A los niños de la casa, sientándole, a ver, predíquenle poco a poco, con profundidad, predicándole. Jesús perdonó nuestro pecado. Díganle eso. El Señor Jesús se ha muerto por nuestro pecado. Nuestro pecado ha sido perdonado. Entonces crecerá la fe en ustedes. Y si tienen esa fe, el Espíritu Santo permanece en ustedes. Y estando para siempre con ustedes, hallarán la gracia de Dios. Nosotros debemos predicar este evangelio en todos los rincones. Qué pena en la iglesia de Corea. Todos dicen que son pecadores.
Por más que crean 10, 20, 30 años, siguen diciendo que son pecadores. Y cuando mueren, van al infierno. Están felices, pero cuando mueren dicen, tengo pecado, no puedo obtener perdón de pecado. Y van llorando, pero qué pena. Y así es porque dicen, silencio, silencio, no comenten. No, Jesús, mediante Él fuimos perdonados. Cuando mueren, no mueran con esa inestabilidad. Jesús ya pagó por la paga de nuestro pecado, no tenemos pecado. Si usted les enseña, no hace falta que sea espléndido, no hace falta que esté ordenado, sino abriendo la Biblia, si van leyendo paso a paso. Y cuando obtengan el perdón del pecado, el Espíritu Santo trabajará. Y mediante ustedes también, todos los que están aquí, si predican a una persona por semana, que será bien complicado la iglesia, ¿verdad? Pero verdaderamente si predican personalmente, aunque no lo hagan bien, algo claro es que es cierto que nuestro pecado ha sido perdonado por la sangre del Señor Jesús. Lo hacen una vez, 2 veces, 3 veces y será mucho más bendito y vivirán una vida gloriosa. Entonces, lo más feliz, imagínense que mediante ustedes obtengan el perdón del pecado, será gozoso para agradecer. Por más que yo predicaba, pensaba que la gente no recibía la salvación. Y tanto pataleé para que una persona recibiera la salvación, para que reciba la salvación. Pero luego pasó el tiempo ahora. Mucha gente recibe la salvación, hasta los ministros, presidentes, mucha gente famosa, muchos profesores de la universidad. Y una vida muy bendita voy viviendo. Señores, ahora nosotros somos criaturas, nuevas criaturas. Sea quien fueras, si está en Cristo, es nueva criatura. Ahora en más, despojándonos de esa vida, nos hacemos nuevas personas, somos santos. Si vivimos esa vida, el Señor se manifestará con poder y tendrán una vida preciosa. Muchas gracias.